Bueno, como adelantamos, vamos a tratar el proyecto de presupuesto que envió el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, a la legislatura. Como es habitual en nosotros, invitamos a distintas fuerzas políticas, al PRO, estaba comprometido a concurrir Elio Rebot, no está presente. Frente para la Victoria, Alejandro Amor, no está presente. Muchos problemas de tránsito hoy. Sí, pero me parece que, bueno... Otra vez, bueno... Y está Alejandro Bodart, que es de Proyecto Sur, con asistencia perfecta y puntualidad horaria, y... No se quedó con toda la mesa. Se quedó con toda la mesa. Bueno, no, estamos preocupados, o todos estamos preocupados, sobre todo los porteños, porque se envía un proyecto, aparece pautas de inflación similares a la del gobierno nacional, 10,8, que no se justifica, más aún por poner una fuerza política que cada vez que el INDEC da a conocer, dice que el INDEC miente, después lo incorporan a su propio proyecto, y después aparece ahí un incremento del gasto del 20 y pico %, con impuestos nuevos, impuesto a los autos, 0 kilómetros usados, aparece también impuesto a los sellos. Bueno, ¿qué es este presupuesto que envió Mauricio Macri a la legislatura? ¿Cómo lo definiría? Yo creo que es un presupuesto que está completamente alejado de las necesidades reales de todos los porteños. El hecho de la pauta de inflación. Convengamos que, como bien decían ustedes, Macri se la ha pasado criticando al INDEC y ahora agarra, ¿no es cierto?, y se pone esa pauta. Yo creo que tiene que ver con que se ha acostumbrado a mitad de año a pedir, ¿no es cierto?, una revisión presupuestaria permanentemente por salarios, etcétera, que terminan en más endeudamiento, porque la ciudad se está endeudando a un ritmo acelerado, hay un crecimiento grande en los últimos años. De hecho, este año se pidió votar 2 nuevos endeudamientos, y bueno, va a ser un poquito eso, o sea, como es el 10, a mitad de año no va a llegar para alcanzar los salarios y lo habilita a más y más deuda. Y está la otra cara, que sí, el aumento tremendo en los impuestos, porque yo creo que hay muchas similitudes con el gobierno nacional, recién se estaba hablando, porque más o menos las pautas generales del presupuesto son parecidas a las del gobierno nacional. Recordemos que el gobierno nacional, entre IVA, impuesto a las ganancias, le da un saque grande a toda la ciudadanía. Y bueno, el gobierno de Macri, que venía retrasado en el tema de impuestos, es una ciudad rica, desde el año pasado, ¿no es cierto?, ha venido con toda una política que hablan del 24, pero en realidad los aumentos pueden ser mucho más, porque está habilitado hasta el 100% de aumentos, por ejemplo en el caso de la ABL. Cuando se votó el año pasado, incorporaron una cláusula que cada año tenían hasta el 100% si necesitaban de aumento. Y de hecho el año pasado lo hicieron. En algunos casos llegaron al 600% el aumento de la actualización de la evaluación fiscal. Totalmente. Entonces, y este año tienen hasta el 100, aunque han planteado el 24, pero tienen la habilitación para llevarlo al 100. Y bueno, y todo esto de empezar a inventar nuevos impuestos tiene un sesgo que es descargar un poco la crisis, porque se quiere hacer ver de que no hay crisis, pero en realidad la crisis actúa, no estamos ajenos ni al mundo ni a lo que pasa en el país, en la ciudad, pero hay una orientación de que la crisis la paguen siempre los mismos, ¿no? Porque hay una contradicción. Ya en este presupuesto, por ejemplo, ya hay descontado por ingreso de ABL 180 millones de pesos, que son las exenciones impositivas, por ejemplo, a los grandes grupos, el famoso polo tecnológico, el polo audiovisual. No pagan impuestos, o sea, ya está previsto que el Estado va a perder 180 millones en el presupuesto, y son precisamente los que más tienen, ¿no? Porque yo no creo que, por ejemplo, no sé, Tinelli tenga necesidad de que se les enciman de impuestos, pero en general hay esa contradicción, se saca de un lado y se recarga en los sectores que menos tienen, porque son los sectores medios, los sectores populares, los que van a tener que poner el peso de la... ¿Y cuál es el ambiente en la legislatura frente a todo esto? Para el tratamiento, digo, ¿no? Bueno, el macrismo no tiene mayoría en la legislatura. Por eso le pregunto. Justamente. Ahora, en general siempre logra, ¿no? Al final termina siempre logrando no ganar por un voto o dos, sino logra cierto consenso. Yo, por ejemplo... ¿Y cómo lo logra? Lo logra esencialmente porque acuerda con el kirchnerismo. O sea, nosotros hicimos un ¿Pero cálculo... que están enfrentados?
Pero ¿usted recuerda el programa Titanes en el Ring o 100% Sí. Lucha? Creo que es uno... Bueno, hay algo de eso, o sea, frente a las cámaras hay mucha pelea, pero después se acuerda todo y en general ahora, por ejemplo, se tiene que votar el directorio del Banco Ciudad, hay cargos en el Consejo de la Magistratura, siempre se reservan, se tienen que votar cerca de 100 jueces, o sea, Bueno, siempre se reserva para el final el presupuesto y en una última sesión se vota todo. Entonces, ese todo hace que haya negociaciones y bueno, y así se van consiguiendo los votos, ¿no? Yo creo que esa es una cosa Pero importante. digo, el macrismo en todo caso, si fuera así, no pudo incluir en esta negociación, supuesta negociación, según usted dice, el tema del traspaso de fondos del Banco Ciudad, por lo visto, porque ahí perdió. Sí, la crisis, hay una crisis, yo creo que eso es lo que ha cambiado con relación al año pasado o el anterior. En general, hasta el año pasado negociaban en un clima de tranquilidad. Yo creo que lo que está puesto en escena hoy es que hay una crisis. El gobierno nacional intenta tercerizar el ajuste, porque en un sentido le ha pasado a las provincias y a la ciudad, ¿no es cierto?, temas, porque quiere hacerse de caja, donde ve alguna oportunidad para hacerse de caja lo hace, lo hizo con el PAME, lo hizo con tantas cosas. Acá buscó un poquito el tema de los depósitos del Banco Ciudad y al mismo tiempo le quiere trasladar gastos, que es el lío que tenemos con el subte, ¿no es cierto? Ojo, esto pasa acá, pero bueno, Santa Cruz, una provincia de ellos, tienen un lío bárbaro, en Córdoba, en Buenos Aires tuvo el tema del aguinaldo, o sea, han decidido, no es solamente el recorte a los gendarmes, hace poco hubo todo un recorte nacional que provocó, por ejemplo, que el INTI estuviera paralizado cerca de 2 meses, y fue muy parecido al tema de decretos, ¿no es cierto? Estamos buscando cómo afinar el lápiz, y yo creo que en la ciudad eso actúa también, por eso salta esto. Eso podría creer, bueno, están peleados y no van a llegar a acordar, no llega tanto, porque siempre, ¿no es cierto?, hay un poquito negociación y comparten algunas áreas estratégicas, entonces se pelean un poco, pero después terminan acordando, ¿no? Ahora, con el subte, escuchó el diálogo que tuve con Antonio sobre el tema de que, bueno, ninguno de los dos presupuestó, ni el Gobierno Nacional, ni la legislatura presupuesta el tema del servicio de mantenimiento, gasto del subte. Yo soy porteño y digo, bueno, el 1 de enero, ¿va a haber subte? Yo creo que lo que está en discusión atrás es quién paga el costo. Yo creo que, por ejemplo, el Gobierno Nacional no se anima a aumentarlo a 5 pesos, que es lo que va a terminar pasando, porque si no aparecen los subsidios, ¿no es cierto?, de ningún lado, ni de un lado ni de otro, ya el hecho de que el macrismo cortara los subsidios lo llevó a 2,50. ¿Quién pone la firma? Alguien tiene que poner la firma para resolver el tema. El costo político, decís. Digamos, si se lleva, va a tener que salir una resolución tarifaria que diga, y alguien la va a firmar. Bueno, ¿Quién la va a firmar? pero la última vez la firmó Macri. ¿Y la próxima la firma Macri? Y yo Macri creo que lleva ahora 5 lo que pesos. quiere Macri es que un poquito el costo lo pague el Gobierno Nacional. Por eso tuvimos el conflicto la otra vez. Yo creo que hay un poquito el tema este de la especulación de quién es el que se desgasta más. Hay una especulación electoral, aunque detrás del trasfondo es la crisis. Yo creo que el trasfondo es sacarse de encima un gasto. Pero hay un poquito la especulación. En el último conflicto, yo tuve la oportunidad de ir junto con otros diputados a verlo a Macri. Macri, en esencia, lo que dijo, se le escapó en un momento, yo creo que la que se está desgastando más es Cristina, ¿no? Y está un poquito, y yo creo que un poco... Pero se terminan desgastando los dos. Se terminan desgastando los dos. Ahora especulan quién se debilita más y te terminan debilitando los dos. Pero bueno, pero un poco el razonamiento que tienen es ese, y dejar un poco a la gente. Yo creo que el subte es un problemón, ojo, porque no es solamente el problema del aumento y cómo va a funcionar, es que en cualquier momento puede haber un accidente como el de Once, porque, o sea, no tiene conducción, o sea, se le ha regalado a una empresa que ya ha demostrado que se lleva la plata y no invierte nada, y además de que la premian dándole los ferrocarriles nacionales, se la ha dejado al frente sin ningún tipo de control por ningún gobierno, porque todos se lavan las manos uno con otro. Acá puede pasar cualquier cosa, puede pasar un accidente en cualquier momento, porque es algo que... Yo creo que nadie quiere hacerse cargo de eso, ni quieren invertir para evitar un 11. Sí, ya lo hemos dicho acá, y nadie quiere cargar con... Y nadie quiere cargar con el muerto. Víctimas. ¿No es Ojalá cierto? que no ocurra. Volviendo al otro tema, ¿hay proyectos alternativos al presupuesto enviado por Macri? Digo, ¿el vecino de la ciudad de Buenos Aires puede esperar algo de la legislatura o ya sabe que en cuanto esto se apruebe, el bolsillo va a sufrir de manera importante? ¿Hay algo por negociar o ustedes creen que esto ya, como pasa en el Congreso Nacional,
es cosa juzgada. Yo creo que el macrismo va a intentar negociar, pero no negociar cosas que tengan que ver con las necesidades de los vecinos. Por ejemplo... no, hablamos de lo que más le interesa a la gente, que es La Plata, digo, el ABL. Sí. Bueno, yo creo... Nosotros, el ABL ya está votado. Bueno, muy bien. Ahora se aplica el aumento del... Claro, porque se votó el año pasado una ley tarifaria que permitía en este año 100% y el año que viene 100% y el otro año 100% Por eso, eso va a seguir. Y ya está votado. Ya está votado. Ojo, nosotros intentamos, y junto con varias asociaciones de consumidores, hicimos un dictamen para una nueva ley, porque no se pueden conseguir, ¿no es cierto?, para revocar esta ley hay que conseguir 40 votos, por lo tanto va un camino... Por eso le pregunto, porque hubo legisladores de la oposición que hablaron. Y bueno, pero fíjese, nosotros conseguimos, le planteamos a toda la oposición, nos reunimos, hicimos un dictamen y un proyecto que está presentado, lo presentaron las asociaciones de consumidores para cambiar la ley, una nueva ley, que se necesitaría 31 votos, pero todavía estamos en 28, 29, porque ahí es donde viene en el tema por ejemplo, el kirchnerismo no presentó un despacho junto con toda la oposición, presentó uno distinto. Tiene un proyecto propio. Tiene un proyecto propio. Ahora, ¿por qué presenta un proyecto propio? Porque yo creo que negocian, ahí es donde se entiende, en vez de unificar, pues la oposición tiene los votos como para... teóricamente, ¿no? Se hace lo mismo, pasa lo mismo en la legislatura que lo que pasa a nivel nacional. Totalmente. Con opositores que negocian permanentemente con la Casa Rosada. Fíjese, los otros días la oposición quiso y votó, por ejemplo, el aborto no punible. O sea, cuando la oposición quiere, ¿no es cierto? Por supuesto, con una contradicción, que lo votan en la ciudad y no lo votan en el Parlamento Nacional, por ejemplo. O sea, son las grandes contradicciones que hay. Acá, como es negocio pegarle a Macri, ¿no es cierto?, se hace un discurso progresista y se llega a votar el aborto no punible, pero a nivel nacional lo traba el kirchnerismo. O sea, esas son las contradicciones que tiene todo esto. O sea, yo creo que ese es un gran problema. La gente cree que acá el problema central es el macrismo y hay una especie de cogobierno en las cosas fundamentales. El 70% de las cosas las votan juntos. O sea, y eso es lo que permite que el macrismo avance, porque yo creo que hay una línea común. Por ejemplo, en este presupuesto se vuelve a aumentar los subsidios a la escuela privada. Mucho se lo aumenta. ¿Cuánto? Y más o menos el 30% del presupuesto. En un presupuesto donde está contemplado un 10%, ¿no es cierto?, de inflación. O sea, ahora, es una política que a nivel nacional también se lleva adelante. No es una política específica del macrismo. Aunque acá puede ser que es un poco más, ¿no es cierto? Pero no hay y por parte de todas las comisiones indígenas no hay una oposición a eso. En el macrismo el mayor contrato es el de la basura. Es un negocio, pero que si uno investigara... Nosotros hay una empresa estatal, nadie lo sabe, pero por ejemplo hay un área de la ciudad que la basura está a cargo, ¿no es cierto?, la limpieza y el recorrido de la basura está a cargo de una empresa estatal. O sea, el costo es la mitad, o sea, se gasta la mitad, gasta la empresa estatal de lo que, por cuadra, de lo que gasta la empresa privada. Pero sin embargo se sigue alimentando ese negocio, que no son poca plata, son 3.000 millones de pesos al año, o sea, es una barbaridad. Estamos hablando de un presupuesto de 40.000 millones de pesos. Así es, o sea, es casi el 10%. O sea, y entonces, la orientación del macrismo es fortalecer todo lo privado, descapitalizar toda la ciudad. Por ejemplo, ahora, cada cosa, ¿no es cierto?, como hacen esa previsión del 10%, a mitad de año dicen que se quedaron sin plata, entonces piden más préstamos y vender algo para hacer alguna obra, ¿no es cierto? O sea, entonces, ahora, pero mientras pasa esto, en la ciudad faltan 5.000 enfermeros, la salud está en una verdadera crisis completa, porque por problemas edilicios y por problemas de personal, somos uno de los pocos lugares donde hay más médicos que enfermeros, por ejemplo, porque se niegan ¿no es cierto?, a poner personal. En la educación se cierran cursos. Que ver, en el caso de enfermería, tiene que ver, estuve el otro día hablando con un director de un hospital y me dijo, certificando lo que él dice, que hay más médicos que enfermeras, me dice, el problema es que lo que hoy gana una enfermera no se justifica, prefiere cualquier otra actividad porque sabe que va a estar ganando 5.000 pesos por mes en una actividad que es de una abnegación total, bien hecha de una abnegación total, entonces no tiene casi sentido. Entonces hay un desaliento a la formación de enfermeros. Por ejemplo, ahora sacaron un decreto hace 2 meses, el decreto 260, que encima de darle sueldos bajísimos a las enfermeras, le sacaron la carrera profesional. La enfermería ha ido avanzando en el tiempo y es una carrera universitaria, y la mayoría son licenciados. Sin embargo, el macrismo de un plumazo en toda la estructuración de personal las dejó como personal no profesional. O sea,
va a la actividad privada, le reconocen el título, tienen un sueldo mayor, vienen al Estado y no solo tienen un sueldo de hambre, sino que ni siquiera le reconocen la carrera profesional, entonces no pueden ni siquiera llegar a un cargo de director de enfermería. O sea, es un permanente maltrato hacia todo lo público, ¿no es cierto? Bueno, la estigmatización hacia los docentes, permanente, de que son vagos, de que esto, de que aquello, o amenazarlos para que no peleen, o sea, todo lo público... Eso de parte de Cristina, dice usted. De los dos, porque acá el macrismo, hace pocos días, por hacer una... Cristina los trató de vagos. Totalmente. Es que yo creo que de que no hay grandes diferencias. No podemos decir que son lo mismo, porque desde ya el macrismo tiene una orientación más liberal de derecha, ¿no es cierto? Ahora, pero detrás de un discurso progresista, las medidas concretas son muy parecidas a las que se dan en el plano nacional y las que se dan en el gobierno de la ciudad. Por eso tienen parámetros parecidos, o sea, de gobiernos y de medidas. Y por eso acuerdan al final, porque ¿cuál es la base? La base es que tienen coincidencias, por eso después terminan acordando y votando juntos. No es solamente un toma y daca, es que hay ciertos parámetros muy similares, que les cuesta al kirchnerismo criticarle a fondo al macrismo, porque ante la pregunta, pero ustedes, ¿qué hacen en el plano nacional? Tienen que decir que hacen lo mismo. Entonces esa es una gran contradicción que tenemos, que lo vivimos los porteños, porque lo que le permite a Macri avanzar es la supuesta oposición del gobierno nacional. Yo creo que los dos gobiernos se juntan para maltratar a los porteños. Tenemos que cerrar. La pregunta final sería entonces que este presupuesto, que aparentemente es nocivo para la economía de los porteños, ¿usted cree que ya es cosa resuelta? Yo lamentablemente creo que sí. De todos modos hemos largado una campaña junto con organizaciones sociales, la CTA, ¿no es cierto?, y muchas organizaciones de vecinos, para contraponerle a este presupuesto, llevarle los problemas de la gente y llevárselo a la legislatura, para hacer un presupuesto alternativo que tenga que ver con las necesidades de la gente, por lo menos para que se exprese y para poner en contradicción también a aquellos diputados que dicen una cosa y después terminan avalando otra, ¿no? Bueno, Antonio, nos tenemos que ir yendo. Muy agradecido por haber estado aquí con nosotros y esperemos que, bueno, todo lo que se dijo aquí sea escuchado antes que sea votado en la legislatura, para sí, que no sea... que por lo menos haya debate, ¿no? Exactamente. Por lo menos que haya un poquito de debate. Gracias. Y sobre todo que componendas que se puedan hacer detrás de la cortina se terminen de hacer. El tema de las componendas detrás de la cortina o delante de las cortinas merecería varios programas. Así es. Nos reencontramos el próximo miércoles. Gracias. Chao.